Bueno, ahora sí, continuamos, chicos. Entonces decíamos que es, es que era omnisciente, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vean que en el párrafo número 1 solamente hay una opción con ese tipo de narrador, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver si realmente el que sigue es también omnisciente. Si nosotros identificamos el que sigue total omnisciente, ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Vean que ahí a la hora de nosotros empezar a analizar el primer texto, ya podríamos ir descartando opciones. Uno dice, no, definitivamente es omnisciente, entonces descarto la A y, por ejemplo, la D. Puede ser que pongan otro omnisciente, pero con el siguiente texto incorrecto, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos achicando las opciones. En este caso, ya como que nos vamos ubicando más en la opción, ¿verdad? Pero no nos podemos confiar. Es importante leer el siguiente texto para estar con plena seguridad. Dice, la fábrica de carretas estaba en una vieja casona, sobre una altiplanicie desde donde se veía una vasta extensión de potreros, rastrojos y sembrados caprichosamente dispuestos en triángulos, manchas y cuadriláteros, iluminados con los brochazos del sol, como uno de esos seductores cuadros que nadie entiende. Una veranera roja extendía su sombra violeta sobre el camino amarillo. Entonces, chicos, ¿qué creen ustedes? También es omnisciente, profe. También es omnisciente. También está hablando en tercera persona, nos incluye, no está contando la historia de otra persona, sino lo está haciendo de una forma más en general. Entonces, por lo tanto, sí, cumple con las características del narrador omnisciente, ¿verdad? Entonces sería opción C. Ese segundo. Una pregunta, Ujú. es que me pareció protagonista porque dice que aconteció, o sea, él estuvo ahí, ¿o no? No, cuando es protagonista, él se incluye y ve que aquí dice, lo está relatando de una manera muy en general. Recuerden que el omnisciente relata de una manera muy en general. Cuando es protagonista, yo me incluyo, yo estoy contando lo que a mí me pasó, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted en este momento me cuenta, no sé, sobre su trabajo, usted se va a incluir. Hoy me pasó con este tipo de pronombres. A mí, ¿verdad? Utiliza este tipo de pronombres, entonces ahí uno sabe que está hablando de sí mismo. Y vean en este texto, dice, la fábrica de carretas estaba, estaba en una vieja casona, sobre un altiplanicie desde donde se veía una vasta extensión de poteros, rastrojos y sembrados caprichosamente dispuestos en triángulo, manchas y cuadriláteros iluminados con los brochazos, perdón, del sol, como uno de los seductores cuadros que nadie extiende. Una veranera roja extendía su propia violeta sobre el camino amarillo. ¿Dónde es que usted dice que le parece que es protagonista? En la primera que dice aconteció, o sea, que él como que estuvo Ah, ok, ahí. ok, en el primer punto, ya. Yo estaba en el segundo. Protagonista, aconteció en la... No, lo está haciendo en forma de general. Mm, porque si fuera Sí, porque protagonista, está como dando un acontecimiento, sí, no hay, exactamente. no hay un protagonista ni nada. Exactamente, no lo está diciendo a sí mismo o no está contando la historia de alguien, sino lo está haciendo en forma general. Recuerden que el omnisciente habla en tercera persona, habla en general
Inclusive el omnisciente sabe todo, todo lo que va a pasar, lo que pasó y lo que puede pasar y lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, sí, no, esa palabra aconteció, ¿no? Es en forma general. Entonces sería opción C. Dice, lea el siguiente fragmento. Quiso abrirse con las manos el pecho, para que ella pudiera verlo por dentro. Quiso darle las gracias, pero nada dijo. Quedó inmóvil, con la cabeza metida entre las manos. El indio no podía hablar, no estaba en él. Era cerrado con una gran sequía adentro. Así lo había partido su madre. Quedó sentado en cluquillas como los tocaderos de ocarina. El código apreciativo proyectaba en el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en el fragmento anterior alude a que el indio es víctima ¿de qué? Desde su propio silencio. Ujú. Dice que quería decir, pero no dijo nada. Ajá. Sí, sí, exactamente. Es la opción D, metido en su propio silencio. Vamos a ver. Dice el punto número 9. Dice, lean los siguientes fragmentos. Vean que acá ya sería el registro del habla, ¿verdad? Ya ahí tenemos que ver no tanto el contexto, sino cómo se está dirigiendo, cómo se están expresando. Dice, pero después, perdón, dice, lea los siguientes fragmentos. Pero después, cuando se viene ese meneo machillo, me tiro soplado para afuera, como si el pisuicas me tirara del pelo. Y veo a la vaca hinchada. No sea huevinches, machillo, sin mentirle, casi me da el patatús. ¿Qué tipo de lenguaje creen ustedes que tiene este fragmento? Ese es el Coloquial. coloquial. Coloquial, sí. El Exactamente. que, Ajá. Es el coloquial. que hablamos Sí, comúnmente, así a la pachucada. exactamente, a la pachucada, ¿verdad? Tiene varias palabras donde uno puede determinar, ¿verdad? Como este pa' afuera, huevinches, ¿verdad? El patatús, ¿verdad? Son palabrillas que uno, como dice Machillo también. sí, exactamente. Eh, que por eso yo les decía, es importante que ustedes subrayen, ¿verdad? De hecho, chicos, cuando uno aplica una adecuación no significativa, ¿verdad? No significativa quiere decir que se ajusta un poquito el contenido, no se cambia el contenido, sino se ajusta un poquito a la persona o el niño, ¿verdad? Este, porque se dispersa mucho, porque tal vez tiene un déficit atencional en el cual le cuesta la concentración, no la inteligencia, la concentración, que es muy diferente. Y ¿qué es lo que hace uno? Subrayar palabras claves en un examen, ¿verdad? El examen es exactamente el mismo a todos los demás. ¿Qué hacemos los docentes con este tipo de estudiantes? Subrayarles palabras claves. ¿Para qué? Para ayudarles a la concentración de ellos. No se les cambia nada. O poner un banquito de palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un complete, uno pone, ¿verdad? Los puntos, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo del tema que se esté dando. Y arriba tal vez se pone un banquito de palabras. Las palabras y el niño lo que va haciendo es ubicándolas. En este caso también se subrayan y se ponen en negrita. ¿Para qué? Para que el estudiante eh, con esa palabra subrayada pueda llegar más fácilmente a la respuesta. Entonces, a ustedes obviamente, como no tienen adecuaciones, pues el examen es común y corriente, ¿verdad? No viene ese tipo de adecuación o de apoyo, pero ustedes mismos se lo pueden hacer.
al ir leyendo, regáleme un segundito. Ok, entonces, ese tipo de cosillas ustedes mismos las pueden hacer, entonces subrayar ese tipo de palabras, ¿verdad? Para que lo lleven a uno a la respuesta. Son como tics que se le dan a ustedes, ¿verdad? Para acercarlos. Entonces, digamos que ya tenemos la primera respuesta, ¿verdad? Que sería coloquial. Entonces, vean que ahí descartamos la B y la C. Nos quedaríamos con la A y con la D. En la A dice que el segundo es culto y en la D dice que también es coloquial. Entonces lo vamos a leer a ver si en el segundo también vienen palabras como este tipo, ¿verdad? Como de esta manera, o viene Pachucas, profe, más pachucas. ajá, exactamente, o viene ya más elaborado, un poquito más formal. Entonces vean que ahí estamos quitando dos opciones y nos va acercando más a la respuesta, ¿verdad? Dice, Miguel sigue enumerando mis dudosas maravillas y yo siento sobre mí la mirada del pescador. En la universidad, a menudo recibo miradas como esa. Sin embargo, el hecho de que aquí se trate de alguien de otra condición social, me genera una extraña conciencia de mi cuerpo. ¿Cuál es el registro de habla del segundo texto? Es culto, profe. Es culto, ¿verdad? Ya no se ve tanto esas palabrillas, como decía la compañera, pachucas, ¿verdad? Ya hablan un poco más formal. Vean que inclusive está hablando de nivel académico en la universidad, tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces tiene un nivel académico un poquito más alto, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un lenguaje culto. Entonces quiere decir que es la opción A. Pero vean que ya con solamente el primero yo eliminé dos opciones. Entonces ahí yo misma me estoy ayudando a no equivocarme, ¿verdad? A no decir, ah, mira, este es técnico ¿verdad? Y enredarme un poco, sino que ahí ya me estoy ayudando yo misma. Entonces sería la opción A, coloquial y culto. Vamos a ver. Dice, lea los siguientes fragmentos. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperando. Esa es en la primera. Dice el segundo, ¿qué querés? Dijo ella cuando pudo hablar. Dame un vaso de agua de la tinaja. Dice, ¿cuál estilo Profe. narrativo predomina en los fragmentos anteriores? ¿Cuál estilo creen ustedes que predomina? Profe, yo creo que con ese temilla sí estoy un poco desubicada con Ujú. este tema. Vieras que este Profe, tema, ajá, esa es la B, indirecto y directo. ajá, sería la B. Muy bien, está bien. La respuesta de Pamela está bien. Vamos a ayudarle un poquito. Es Joana, ¿verdad? La que me dijo que estaba un Sí, poco, profe, ok. sí, un profe. Ajá, es que yo las escucho, pero no sé quién me habla. Vean, chica, este tema es sumamente fácil y perder un punto por este tema sería un pecado, un pecado terrible, ¿verdad? Porque es sencillo. Es más, te lo voy a plantear así, ni siquiera tenés necesidad de leer el texto. Con solo usted verlo, usted ya puede identificar si es directo o indirecto. ¿Por qué? Hay una característica que tiene el estilo directo, que es el guión.
¿Cuál de los dos fragmentos tiene guión? El segundo, profe. El segundo. Entonces, si el texto tiene guión, es porque es directo. ¿Es por qué? Porque es el mismo protagonista, perdón, es el mismo personaje el que está hablando. No hay ningún narrador, sino, por ejemplo, yo estoy en la escena, entonces yo misma estoy hablando. ¿Qué querés? Entonces usted me contesta. Dijo ella cuando pudo hablar. Entonces ahí aquí sí hay como un pequeño narrador como introduciendo, pero en realidad el diálogo lo están haciendo los personajes. Entonces dice, ¿qué querés? Entonces ahí el narrador dice, dijo ella cuando pudo hablar. Entonces le contesta, dame un vaso de agua de la tinaja. ¿Ves? Entonces son los mismos personajes. Por tanto, el estilo es directo y el guión introduce para que pueda hablar el personaje. ¿Ves? El de arriba, él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperando. Aquí hay un narrador, no son los protagonistas los que están hablando, ve que ahí está alguien contando. Y en este caso, creo que es como un omnisciente, ¿verdad? Él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo. Efectivamente es omnisciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta sabe que lo estaba esperando y demás. Entonces, pero esa no es lo que tenemos que ver, ¿verdad? No es el tipo de narrador, sino es si es directo o indirecto. Pero no es el personaje el que está hablando, sino hay un narrador. Por lo tanto, es indirecto. Sí, Entonces, profe, ya le ajá. entendí, ya ahora sí me quedó claro. Es por Está eso súper fácil en realidad. exactamente, por eso te decía, si no lo entendés, es un pecado como que ustedes dejen como ese tipo de dudas que quizás en el primer momento o eh, no aclaraste bien y porque son preguntas súper fáciles, ¿verdad? Que sería un delito dejarlas pasar. Entonces vean que acá el primero sería indirecto y el segundo directo, que sería la opción B, ¿verdad? Como dijo Pamela. ¿Ves? Por eso yo te decía, con solo verla, ya yo podría determinar qué tipo de narrador, para ver cuál estilo es, ¿verdad? Porque con solo verla yo digo, ah, mira, ahí está el guión. Esto posiblemente es un estilo directo, ¿verdad? En el que es el mismo personaje el que está hablando. Igual, ¿verdad? No nos podemos confiar. Si es bueno leer, más que son parrafitos muy pequeños. Pero con solo verlo, mira, con solo verlo ya yo podría identificarlo. Ok, vamos con el siguiente, el número 11. Dice, lea el siguiente fragmento. Entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada destilando, gra- destilando gratitud le dio las gracias. Según el fragmento anterior, la acción realizada por la mujer representa sumisión, humildad, feminismo, solidaridad. La D, profe. Sumisión, humildad, feminismo, solidaridad. Acá yo diría más bien que humildad, porque cuando yo soy humilde, yo tengo la actitud de agradecer. Cuando yo soy prepotente, yo no agradezco nada a nadie. Sumisión es como estar sumiso a algo, a alguien que me impone. Feminismo es imponer mi criterio feminista ante, ¿verdad?, los demás.
Y solidaridad es, ¿cómo te digo? Es como, se me fue la palabra. Es como unirse al dolor de otra persona, unirse al trabajo de otra persona. Me explico. Ahí yo diría que es humildad. Empatizar, ¿Ah? ¿Perdón? empatizar. Exactamente. Ujú. Yo ahí yo diría que sería humildad, ¿verdad? La opción B. Vamos a ver. Esta es otra, el fragmento anterior del personaje. Vean que esta es otra también que es comprensión de lectura. Dice, lea el texto, el siguiente fragmento. Tía Leo se sentía responsable de nuestra virginidad y le dio en la loca manía de espiarnos constantemente. Yo por aquellos días la imaginaba como un ojo enorme de pesadilla que se metía por rendijas, paredes, ventanas, puertas. Cuando me sentaba junto a Álvaro, si ella no estaba presente, la adivinaba tras las paredes, siguiendo todos mis movimientos y desesperando de que no atraparme en alguna escena licenciosa. Dice, en el fragmento anterior, el personaje de la tía Leo resalta el ojo acusador y vigilante que resguarda la virginidad de la mujer, el sentido de la existencia humana y la angustia que acompaña al ser humano, el pluritarismo y la persuasión para explotar con encantos y manipulación a los hombres, el acceso a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres tras el cultivo del intelecto femenino. ¿Cuál creen ustedes? La Profe, B, yo profe. digo que la La A. B. ¿La A o la B? Yo digo que la A. Yo digo que es la B. Ok, vamos a ver. Vean que ahí lo que nos está diciendo en el texto es que la tía se sentía responsable de la virginidad y le dio como una manía, ¿verdad? De estarla vigilando, de estarla espiando constantemente. Entonces ella imaginaba, ¿verdad? Un ojo enorme, ¿verdad? Y como de pesadilla, donde ella la espiaba por rendijas, paredes, por todo lado, ¿verdad? Entonces ella ya tenía como el trauma de ese, ¿verdad? Cuando se sentaba junto a Álvaro, imagino que era su novio, su pareja, si ella no estaba presente, la adivinaba tras las paredes, siguiendo todos mis movimientos y desesperando de no atraparme en alguna escena, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que nos está diciendo el texto. Ok, entonces vamos, dice que nos está preguntando, es muy importante por el personaje de tía, de la tía Leo, ¿verdad? Ahí en ella es donde nos tenemos que resaltar, no en la sobrina, sino en la tía. Entonces también eso es importante que ustedes subrayen, que es ese personaje el que ustedes tienen que identificar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que resalta en la tía Leo? El ojo acusador y vigilante que resguarda la virginidad de la mujer. ¿Ese ustedes lo ven parecido al texto? Yo digo que sí, profe. Ajá. Vamos a ver el que dice Joana. El personaje de la tía resalta el sentido de la existencia humana y la angustia que acompaña al ser humano, el puritarismo y la persecución para explotar con encantos y manipulación a los hombres. Ese definitivamente no, porque no nos está hablando de eso. Nos está hablando más bien que la tía la vigilaba constantemente.
el acceso a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres tras el cultivo del intelecto femenino, ese tampoco, porque no es eso. Chicas, para mí, yo me quedaría con la A, porque realmente la tía, la sobrina sentía como ese ojo acusador. Ahora, que no nos está preguntando por la sobrina, sino más bien por la tía. Pero la tía, para ver, lo que sentía era responsabilidad de vigilarla, ¿verdad? Y quizás no lo hacía de la mejor manera, sino lo hacía como donde ella se sentía más bien cuestionada o no sé, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, estamos en la A y la B, ¿verdad? Una de esas dos es la correcta. Entonces dice que la tía resalta el ojo acusador y vigilante que resguarda la virginidad de la mujer, el sentido de la existencia humana y la angustia que acompaña al ser humano. Más bien yo me quedaría con la A, ¿verdad? Que es realmente de lo que se trata, ¿verdad? Sería la opción A. Ok, vamos a ver con la 13. Aquí tenemos, vamos a buscar una característica de género literario lírica, ¿verdad? Dice, lea el siguiente fragmento. Vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema, que es como traerte el mundo a las espaldas. Soy como un perro que ruge a solas, ladra a las fieras del odio y de la angustia. Echa a rodar la vida en mitad de la noche. El fragmento anterior presenta una característica del género literario lírica porque predomina el diálogo, enfoca un solo asunto, relata hechos maravillosos, emplea figuras literarias con un fin estético. Profe, yo digo que la D emplea figuras literarias con un fin estético. Exactamente, ¿verdad? Eh, en el diálogo no predomina la lírica. La lírica no, pocas veces hay diálogo, casi que nunca. Enfoca un solo asunto, no necesariamente. Relata hechos maravillosos, no necesariamente. Recuerden que la lírica es poema, es sentimiento, es poesía y, por supuesto, emplea mucho las figuras literarias, ¿verdad? Con el fin de embellecer el texto, ¿verdad? Entonces sería la opción D. Vamos a ver. Acá viene otra parecida a la anterior. Dice, lea el siguiente fragmento. Los amorosos no pueden dormir, porque si duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Según el código apreciativo del fragmento anterior, los amorosos sienten paz, tristeza, angustia o repulsión. Angustia, profe, Angustia. Ujú, porque dice que no pueden dormir. ujú. Porque si se duermen, tienen miedo, ¿verdad? En la oscuridad abren los ojos y les caen, ay, abren los ojos y les cae en ellos el El espanto. espanto. Ajá. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Angustia definitivamente no es tristeza, porque no están tristes, no es paz, ni tampoco repulsión. Digamos, ahí podríamos confundir con repulsión, pero más bien es angustia, lo que están sintiendo. Porque dicen que no duermen. Que hay Exactamente. como una Ajá. angustia ahí que no Ajá. se Cuando puede uno está dormir. angustiado por Miedo. algo, preocupado, no duerme. Entonces, ellos de hecho, sí, por el miedo. Ujú, y lo que hay es angustia. Por eso yo les decía que es bueno que ustedes lleven un marcador o con el mismo lápiz. Digamos, bueno, yo a veces marco con un lápiz, ¿verdad? Este,
marquen ese tipo de palabras que los pueden llevar a ustedes a la respuesta, ¿verdad? Siempre, siempre va a haber como una palabrilla clave. Por eso yo les decía que a los chicos, ¿verdad? Que cuando son muy dispersos, em, se les hace el examen, como yo les decía, el examen no es diferente. El examen es exacto. Cuando hay una adecuación no significativa, el examen es el mismo. Puede que, por ejemplo, si vienen respuesta corta, por ejemplo, y vienen 5 de respuesta corta, de completar con una palabra, entonces a ellos se les quite una, ¿verdad? Entonces se les hace un poquito menos, pero en realidad el examen es igual, ¿verdad? Pero a ellos se hace eso, palabras claves se les marca o se les resalta para ayudarlos. Ustedes mismos lo pueden hacer durante el examen, porque el folletito es de ustedes. Vamos a ver, dice en el punto número 15, lea el siguiente fragmento. Soy como un perro que ruge a solas, ladra a las fieras del odio y de la angustia, echa a rodar la vida en mitad de la noche. Según el código apreciativo, el fragmento anterior, el hablante lírico proyecta que es único, por eso debe salir en plena noche a buscar a alguien. Es mejor huir y hallar nuevos rumbos donde no reine el odio. Está dispuesto a enfrentarse a la adversidad con valentía. Su soledad ha hecho que sienta dolor y resentimiento. Yo digo que la sé, profe. Está dispuesto a enfrentarse a la adversidad con valentía. Ajá, sí, ajá, sí. Sería la C, ¿verdad? Porque dice, soy como un perro que ruge a solas. Ladra a las fieras del odio y de la angustia. Echa a rodar la vida en mitad de la noche. Le está hablando a la vida, ¿verdad? Los acontecimientos. Y se está comparando con un perro. Efectivamente, dice, está dispuesto a enfrentarse a la adversidad con valentía, ¿verdad? Sería esa. Vea que en este tipo de textos no está, la respuesta no está en el texto de forma literal, sino hay que interpretar un poquito, ¿verdad? Aquí hay otra parecida. Dice, lea el siguiente fragmento. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan, saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso sigue, el, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Dice, el código apreciativo proyectado por el yo lírico en el fragmento anterior alude al futuro cercano del amor, a la felicidad de la sabiduría, a la seguridad de la confianza, a la esperanza y a la incertidumbre. Profe, es la D. A la felicidad y a la sabiduría. No, la D, la D. A la B, la D, Sí, a la ajá, la esperanza y D. a la incertidumbre. Ok. Entonces, ujú, dice la A al futuro cercano al amor, a la felicidad de la sabiduría, a la seguridad de la incertidumbre. Dice el texto, les preocupa el amor, los amorosos viven el día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte esperan. Ujú. Sí, sería la opción D, a la esperanza y a la incertidumbre.
Vamos a ver, aquí entra otra vez figuras literarias, ¿verdad? Chicas, faltan 3 minutos para que se termine la segunda parte de la clase. Nosotros iniciamos a las 7:30, ¿verdad? Vamos a dejarla a las 8, hora y media, ¿verdad? La próxima semana, igual, bueno, Byron, ¿verdad? Es el que entró un poquito después, si a Byron no le molesta, podemos iniciar a las 7:30. Como les decía, eh, si hay Profe, algún... por mí no hay Ajá. ningún problema, la verdad. Bueno, Es qué que dicha. estaba Ajá. ocupado, me agarré hasta ocupado. Ok. Igual, en lo que vamos iniciando y van ingresando, algún comentario que se dé antes, mientras tanto va ingresando el que falte, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Igual, si hay alguna duda, me lo pueden hacer saber y puedo tomarlo en la clase, en estas 3 clases que faltan, o reunirme con ese único estudiante que tiene dificultad en un tema X. No hay ningún problema. Entonces vamos a ver, dice, lea el siguiente fragmento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlas. ¿Cómo se denomina las figuras literarias presentes en el fragmento anterior? De profe, ahí hay figuras que no son literarias, entonces se empieza a descartar, ¿verdad? Exactamente. Anáfora no es una Ujú. figura literaria. O sea, la A eh, se descarta. ajá, y la D también porque está en cabalgamiento. La D. Ajá. Entonces nos vamos a quedar con la B y la C, ¿verdad? Ok. ¿Hay símil ahí? Sí, no es cierto que lleva la palabra como, no es Exacto. cierto, profe, Ajá. ¿verdad que sí? Sí. Entonces no hay símil ahí. Ah, bueno, sí. Sí, 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 ahí. profe. Yo Sí, digo que en la segunda hay, profe. pero es que, Yo digo pero que es que tiene símil y metáfora. Símil y metáfora. Ajá. Porque vean que la que sigue, ¿verdad? De las que descartamos, quitando las que descartamos, la que sigue sería epiteto, ep- epíteto y prosopopeya. ¿Qué era el epíteto? profe, pero una preguntita, eso no va por orden, Ajá, de a acuerdo eso iba. Ujú. de acuerdo al texto. Y en la Al, primera no me parece que sea símil, ¿o sí? no, no. No es símil, ¿verdad? Ajá. No. Ve que, por ejemplo, acá El si nos... segundo sí, el Ajá, segundo sí puede ser, porque dice, las venas del cuello se le hinchaban también como serpientes para asfixiarlos. ajá. Ajá, tienen serpientes en lugar de brazos. Ese sí puede ser una metáfora. Y la que sigue, un símil. Ok, efectivamente, es lo que dice la compañera. Esta pregunta es apelable. No sé en Profe, algún... Ajá, pero es que digamos, ahí no dice en el texto uno, sino dice cómo se denominan las figuras literarias presentes en el fragmento anterior, ajá, sí. Ujú. ¿verdad? Digamos, Pero yo siento, profe, digamos que si